Bueno, pues tomen su programa a mano porque vamos a leer varios versículos durante el siguiente sermón. Pero antes quiero pedirles que cierren sus ojos y me acompañen en oración para que pongamos la exposición de la palabra en manos del Señor. Padre, queremos darte las gracias, antes que nada, Señor, por la oportunidad y el privilegio que nos das de estar aquí, reunidos en tu nombre, sabiendo, Señor, que tú acampas en medio de nosotros y que tú te manifiestas y haces presencia en medio de tu pueblo. Queremos pedirte ahora, Señor, que tú prepares un terreno fértil, dispuesto, Señor, a recibir tu palabra, dispuesto a ser exhortado, dispuesto a ser amonestado y sobre todo, Señor, dispuesto a no solamente ser buenos oidores de tu palabra, sino buenos hacedores. Te damos las gracias también, Señor, por haber tenido el privilegio de cantarte, de adorarte, de glorificarte, de alabarte, porque solamente tú eres digno. Gracias por ese privilegio, Padre. Nos ponemos en tus manos ahora, te rogamos que tomes tú el control de la exposición de tu palabra y hacemos todo esto y te rogamos todo esto en el nombre bendito de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, miren, en el Mar de Galilea, en su margen noroeste, hay una planicie de aproximadamente unos 6 kilómetros que en los tiempos de Cristo era llamada la llanura de Genesaret. Es una tierra muy fértil ya que posee varias fuentes de agua que descienden de las montañas aledañas y por lo mismo es un lugar muy hermoso. Hace cientos de años atrás, en esa apacible planicie, se encontraban asentadas 3 ciudades llamadas Corazín, Betsaida y Capernaum. Y sobre estas 3 ciudades Cristo pronunció una de las amonestaciones más duras que salieron de su boca durante su ministerio. Los invito a leer conmigo el Evangelio de Mateo en el capítulo 11 y los versículos 20 al 24. Este es el pasaje en el que vamos a acampar en el día de hoy. Y dice lo siguiente: Luego Jesús comenzó a denunciar a las ciudades en las que había hecho tantos milagros, porque no se habían arrepentido de sus pecados ni se habían vuelto a Dios. ¿Qué aflicción les espera a Corazín y Betsaida? Pues si en las perversas ciudades de Tiro y de Sidón se hubieran hecho los milagros que hice entre ustedes, hace tiempo sus habitantes se habrían arrepentido de sus pecados, vistiéndose con ropa de tela áspera y echándose ceniza sobre la cabeza en señal de remordimiento. Les digo que el día del juicio a Tiro y a Sidón les irá mejor que a ustedes. ¿Y ustedes, los de Capernaum, serán honrados en el cielo? No, descenderán al lugar de los muertos. Pues si hubiera hecho en la perversa ciudad de Sodoma los milagros que hice entre ustedes, la ciudad estaría aquí hasta el día de hoy. Les digo que el día del juicio aún a Sodoma le irá mejor que a ustedes. Antes de continuar, solo para ilustrarles un poquito de qué zona del mundo estamos hablando, vamos a poner en las pantallas el mapa donde se encontraban estas ciudades que son mencionadas en este pasaje. Ahí pueden ver tanto alrededor de lo que es el Mar de Galilea, pueden ver a Corazín, a Betsaida y a Capernaum, y luego un poquito más arriba, pegado de la costa, pueden encontrar las ciudades de Sidón y de Tiro. Bueno, la palabra que en el versículo 20 de nuestro pasaje se traduce en nuestras Biblias como denunciar, eso significa amonestar severamente en el griego original. De hecho, en otras versiones, en otras traducciones bíblicas, es traducida también como reprochar. Así que en resumidas cuentas se trata de una amonestación que es solemne y contundente. Debemos entonces preguntarnos, lógicamente, ¿cuál fue el horrible pecado que se cometió en estas ciudades? ¿Por qué Jesús las trataría de este modo? ¿Por qué serían castigadas con tanta severidad? Y para responder estas preguntas debemos conocer un poco primero sobre la relación que el Señor Jesucristo tuvo con estas ciudades durante su ministerio terrenal. Empecemos por la ciudad de Capernaum. Esta tuvo un papel preponderante en la vida de Jesús.
Nos dice el Nuevo Testamento que cuando él fue rechazado en la ciudad de Nazaret, donde él se había criado, Jesús hizo de Capernaum su morada más frecuente. Jesús residió allí más que en ningún otro lugar durante su ministerio. De hecho, en el Evangelio de Mateo, el evangelista se refiere a Capernaum como la ciudad del Señor. Nosotros podríamos decir que Capernaum fue una especie de cuartel general para Jesús. Fue allí donde Jesús sanó al hijo del centurión romano. Fue allí también donde sanó a la suegra de Pedro, donde sanó a aquel paralítico a cuyos amigos lo habían tomado en una camilla y lo estaban descendiendo por el techo para que pudiese ver a Jesús. Fue también en Capernaum donde resucitó a la hija de Jairo y donde sanó a aquella mujer que padecía de flujo de sangre y que fue entre la multitud tratando de tocar el manto de Jesús. En Marcos capítulo 1 se nos dice que Jesús enseñó las Escrituras en la sinagoga de Capernaum. De hecho, fue en esa misma sinagoga donde Jesús pronunció su famoso discurso del pan de vida. Esto es recogido por el apóstol Juan en el capítulo 6 de su Evangelio. Fue en Capernaum donde Cristo pronunció aquellas famosas parábolas del reino que aparecen en Mateo capítulo 13. La parábola del sembrador, la parábola del trigo y la cizaña, la parábola de la perla de gran precio, entre otras tantas. De manera que Capernaum se benefició en gran manera de las enseñanzas y de los milagros de Cristo como ninguna otra ciudad de Israel. Y por la cercanía geográfica de Betsaida y de Corazín, sus habitantes también recibieron beneficios similares. No obstante, dice el evangelista Mateo, en el pasaje que acabamos de leer, que los ciudadanos de estas ciudades no se arrepintieron. Pero eso no quiere decir que ninguna persona de Capernaum, Corazín o Betsaida se arrepintió de sus pecados. Mateo mismo era de Capernaum y otros apóstoles como Pedro, Andrés y Felipe eran de la ciudad de Betsaida. Sin embargo, en sentido general, los ciudadanos de estos pueblos, de estas ciudades, trataron a Jesús con indiferencia. Tuvieron en poco sus manifestaciones de amor y de poder. Vieron lo que vieron, oyeron lo que oyeron y aún así no reaccionaron. Es más, ni siquiera se molestaron. No trataron de apedrearlo como intentaron hacer en aquellos que estaban en Nazaret. Simplemente actuaron con completa indiferencia. Pero ¿saben qué? Cristo no fue indiferente a la indiferencia de ellos. Vayamos de nuevo al versículo 21 de nuestro texto. Dice Jesús: ¿qué aflicción les espera Corazín y Betsaida? Pues si en las perversas ciudades de Tiro y de Sidón se hubieran hecho los milagros que hice entre ustedes, hace tiempo sus habitantes se habrían arrepentido de sus pecados, vistiéndose de ropa de tela áspera y echándose ceniza sobre la cabeza en señal de remordimiento. Les digo que el día del juicio a Tiro y a Sidón les irá mejor que a ustedes. Como vieron en el mapa, la ciudad de Tiro estaba situada al norte de la llanura de Genesaret. Es básicamente lo que hoy en día ocupa el territorio de un país que se llama el Líbano. La ciudad de Sidón se encontraba un poquito más arriba. Ambas ciudades estaban bien cerca de Capernaum, de Corazín y de Betsaida. Y ambas ciudades eran reconocidas por su manifiesta inmoralidad y por su grosera y rampante idolatría. Sus pobladores eran fervientes adoradores de Baal, uno de los cultos paganos que más incidió negativamente en la historia de la nación de Israel. Sin embargo, dice Cristo que en el día del juicio, el castigo que recibirán en el infierno los habitantes de Tiro y Sidón, horrible como será, aún así será más tolerable comparativamente que el que recibirán los habitantes de Capernaum, de Corazín y de Betsaida. Su maldad era comparativamente menor que las de estos israelitas.
Ellos fueron indiferentes a las múltiples manifestaciones del poder mesiánico de Jesús y por lo tanto su castigo también será menor. Los habitantes de Tiro y de Sidón sin duda alguna serán castigados en el infierno, pero su castigo será comparativamente más tolerable que el de los habitantes de estas 3 ciudades de Israel. Leamos el versículo 23 de nuevo. ¿Y ustedes, los de Capernaum, serán honrados en el cielo? No, descenderán al lugar de los muertos. Pues si hubiera hecho en la perversa ciudad de Sodoma los milagros que hice entre ustedes, la ciudad estaría aquí hasta el día de hoy. Les digo que el día del juicio aún a Sodoma le irá mejor que a ustedes. Estoy seguro que muchos, si no la mayoría, conocen la historia de estas 2 ciudades llamadas Sodoma y Gomorra. Estas ciudades fueron destruidas por el poder de Dios por causa de sus perversiones. Ambas ciudades estaban llenas de hombres que practicaban la homosexualidad, de ahí a que a los homosexuales hoy en día también se les llame sodomitas. El pecado de Sodoma y Gomorra llegó hasta un punto en que Dios decidió exterminar a los habitantes de ambas ciudades. Como encontramos en el recuento de Génesis, tan pronto Abraham se entera de lo que Dios iba a hacer con Sodoma y con Gomorra, comienza a interceder por la ciudad de Sodoma, porque su sobrino Lot vivía en las afueras de dicha ciudad. Y Abraham entonces le pide a Dios que no destruya la ciudad si él pudiese comprobar que por lo menos vivían allí 50 hombres justos. Y Dios le dice que si él hallara en Sodoma 50 justos, perdonará a toda la ciudad por amor a esos justos. Pero Abraham continúa. Pero Señor, ¿y si solo fueran 45 justos? No la destruiré si hallare 45 justos. Pero Abraham sabía que las posibilidades de encontrar 45 justos en las ciudades de Sodoma y Gomorra eran prácticamente nulas. Así que sigue intercediendo. ¿Y qué si solo fueran 40 justos? No la destruiré por amor a los 40, le respondió Dios. Y así continúa Abraham hasta que obtiene la promesa de Dios de que no destruiría la ciudad de Sodoma si se encontraran allí tan solo 10 justos. Pero la ciudad fue destruida. Fuego de Dios cayó del cielo y la arrasó por completo. Al final de cuentas fue claramente establecido que en Sodoma había un solo justo, que era Lot, el sobrino de Abraham. Y aún así dice Cristo que en el día del juicio el castigo que recibirán en el infierno los habitantes de Sodoma será más tolerable que el castigo destinado a los habitantes de Capernaum. Sí, si en Sodoma, dice Cristo, se hubiesen hecho los milagros que en medio de ti, Capernaum, fueron hechos, Sodoma se habría arrepentido y todavía estaría en pie en el día de hoy. Pero estos israelitas de Capernaum, que casi con toda seguridad no tenían problemas con la homosexualidad como los hombres de Sodoma, que seguramente vivían una vida moral y decente a ojos terrenales. Bueno, Cristo dice que serán castigados con más severidad porque no se arrepintieron a pesar de todos sus privilegios. Recuerden que esta gente vio a Jesús hacer milagros extraordinarios. Lo escucharon hablar como ningún hombre en la tierra ha hablado ni hablará jamás. Pero no reaccionaron. Es más, ni siquiera se molestaron. Simplemente actuaron con indiferencia. Menospreciaron sus privilegios y por lo tanto, dice Cristo, el castigo de ellos será mayor. Y eso me lleva a preguntarte, ¿qué debemos aprender de esta historia, de este pasaje tan sobrio que encontramos en la palabra de Dios? Bueno, hay al menos 3 enseñanzas que se derivan claramente de este texto. Y la primera de ellas es que ciertamente hay un día de juicio en el que todos compareceremos ante el tribunal de Dios, absolutamente todos. Este es un tema recurrente y que se repite una y otra vez en la Biblia
desde principio hasta fin, desde Génesis a Apocalipsis. De hecho, es una de las grandes doctrinas de la palabra de Dios. El Señor Jesucristo en este pasaje da por sentado que la historia humana termina en un juicio. Y por esa misma razón nuestra vida en este mundo encierra una enorme responsabilidad. La historia del hombre tuvo un comienzo y con toda certeza tendrá un fin. Y el fin que está determinado para la historia temporal es ese día solemne en que cada uno dará cuenta a Dios por su vida. ¿Qué dice en Hebreos capítulo 4, versículo 13? Dice el autor de esta carta: no hay nada en toda la creación que esté oculto a Dios. Todo está desnudo y expuesto ante sus ojos, y es a Él a quien rendimos cuentas. Ese pecado que tú cometiste y que tú crees que nadie vio, eso que tienes guardado en un rincón de tu memoria, Dios lo vio, y en aquel día lo que tú hiciste en secreto, en lo oculto, será juzgado en público. Y miren, yo sé que esto es algo que la gente no quiere pensar en el día de hoy. No es agradable. Los hombres viven con una actitud despreocupada, tratando de obtener la felicidad a cualquier precio, viviendo para el hoy, para el presente. Viven con la filosofía de la tarjeta Visa: cárgalo a mi cuenta, porque la vida es ahora. Los hombres viven incrementando sus placeres, sus diversiones, como si no hubiese ningún elemento de responsabilidad envuelto, como si nunca fuesen a dar cuentas por su vida. Pero si no hubiese un juicio, obviamente que eso no tendría la menor importancia. Si toda nuestra vida se circunscribiera al tiempo presente, si no hubiese un Dios personal y moral al cual tendremos que dar cuenta por lo que hicimos con nuestra existencia, nuestro estilo de vida no tendría ninguna relevancia más allá de esta vida presente. El mismo apóstol Pablo dice en una de sus cartas: si no hay resurrección, comamos y bebamos, porque al fin y al cabo mañana nos vamos a morir. Gocemos de la vida. Pero tan pronto vemos la vida a la luz de las Escrituras, entonces comprendemos que el estar en este mundo vivos es una gran responsabilidad. Nuestras vidas deben ser vividas a la luz de la realidad de ese juicio. A fin de cuentas, eso es lo único que importa. Escuchen cómo el autor de Eclesiastés concluye su libro en el capítulo 12, versículo 13. Dice así: aquí culmina el relato. Mi conclusión final es la siguiente: teme a Dios y obedece sus mandatos, porque ese es el deber que tenemos todos. Dios nos juzgará por cada cosa que hagamos, incluso lo que hayamos hecho en secreto, sea bueno o sea malo. Jesús enseñó claramente en Mateo capítulo 25, versículo 46, que no solamente habrá un día de juicio, sino que todos los hombres escucharán únicamente uno de dos veredictos: condenación perpetua o vida eterna. No hay ninguna otra opción, ¿eh? No existe eso del limbo, del purgatorio. No, o vida eterna o condenación perpetua. Tú puedes tratar de desprenderte de esta verdad si quieres y vivir la vida como si nada de esto fuese a suceder. Pero créeme que eso no impedirá que eso suceda. Así como no puedes quebrantar las leyes naturales impunemente, así tampoco puedes violar las leyes espirituales de Dios impunemente. Si tú pones tu dedo en el fuego, no importa si tú te lo crees o no, te vas a quemar el dedo. La naturaleza misma nos muestra que hay una ley de causa y efecto. Lo que el hombre sembrare, eso es lo que segará, dice la Biblia. Así funciona el reino físico y así funciona el reino moral y espiritual. Aunque muchos no acepten esta realidad y lo que hacen es sentar a Dios en el banquillo de los acusados y le preguntan: ¿pero qué derecho tienes tú para juzgarme y para meterte en mi vida? Eso lo llevo yo, eso es asunto mío.
Pero llegará el día en que no podrás evadir ese juez nunca más. Prepárate, dice el profeta Amós en su libro. Prepárate para encontrarte con Dios. En segundo lugar, nuestro pasaje también nos enseña que en el día del juicio, aquellos que gozaron de mayores privilegios serán juzgados y castigados más duramente. Corazín, Betsaida y Capernaum tuvieron mayores oportunidades que Tiro, Sidón y Sodoma, y por lo tanto recibirán mayor condenación. Así como la Biblia enseña que todos seremos juzgados y que todos los pecadores impenitentes sufrirán los horrores del infierno, la Biblia también enseña que en el infierno algunos sufrirán más que otros. En el infierno habrá grados de agonía. Eso es lo que enseña la Escritura. El castigo para los sodomitas en el infierno será horrible, indescriptible. Realmente no podemos concebir el dolor, el sufrimiento y la miseria sin fin, sin un solo momento de tregua que existe en dicho lugar. Pero aún así, el castigo para Sodoma será más tolerable que el de los habitantes de Capernaum. Cristo dijo en cierta ocasión: aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Porque a todo aquel a quien se le haya dado mucho, mucho se le demandará. Y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Recuerden que el mismo que pronunció esas palabras es el mismo que juzgará. Él conoce muy bien cómo funciona ese tribunal porque Él es quien lo preside. Y Él dice que el castigo será mayor para aquellos que tuvieron mayores privilegios. Ustedes saben que hay algunas personas que nacen en lugares donde el Evangelio no se conoce ampliamente o donde no se puede predicar el Evangelio con libertad. Y muchos de ustedes en ocasiones me han preguntado: ¿serán entonces condenadas esas personas? La respuesta es por supuesto que sí. Los que sin ley han pecado, sin ley perecerán, dice el apóstol Pablo en su epístola a los Romanos. ¿Por qué? Pues porque Dios les ha dado una creación. Y esa creación es un libro abierto que le dice a todo el mundo, no importa cuál sea su condición o su convicción filosófica, que existe Dios y Él es el soberano. La misma creación deja a todo hombre sin excusa. Hace unos años le preguntaron al profesor R.C. Sproul, ¿qué pasará con los inocentes de las tribus que hay en África? Y Sproul respondió muy sabiamente lo siguiente, cito: no pasará absolutamente nada porque Dios nunca condenará a los inocentes. Pero realmente la pregunta que debemos hacernos es: ¿hay inocentes en África? Es ahí donde está el problema. Porque Pablo dice en Romanos capítulo 3, por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. No hay un solo justo, no hay ni siquiera uno. Y también Pablo en la misma carta a los Romanos, pero en el capítulo 1, versículos 18 al 20, dice lo siguiente: pero Dios muestra su ira desde el cielo contra todos los que son pecadores y perversos, que detienen la verdad con su perversión. Ellos conocen la verdad acerca de Dios porque Él se la ha hecho evidente. Pues desde la creación del mundo todos han visto los cielos y la tierra. Por medio de todo lo que Dios hizo, ellos pueden ver a simple vista las cualidades invisibles de Dios, su poder eterno y su naturaleza divina. Así que no tienen ninguna excusa para no conocer a Dios. Pero esas personas en el infierno recibirán un castigo más tolerable que el de aquellos que vivieron en naciones como México, donde el Evangelio de Jesucristo y la palabra de Dios se predican y se proclaman regularmente. ¿Tú crees que Dios castigará con el mismo rigor a unos y a otros? No.
Todos serán juzgados, de eso no hay ninguna duda. Pero el grado de castigo que recibirán los hombres no será el mismo. Al que más se le dio, más se le demandará. Y me puedo imaginar a algunos de ustedes pensando, pero si eso es así, hubiese sido mejor nacer en Sudán que en México. ¿Realmente crees eso? ¿Realmente lo crees? ¿Acaso es mejor vivir en ignorancia? ¿No haber escuchado nunca el nombre de Cristo? Por supuesto que no. ¿Qué dice el libro de Hechos, capítulo 4, versículo 12? No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres por el cual puedan ser salvos. Y ese nombre es el de Jesucristo. Los privilegios son privilegios, no son una maldición. Nadie en su sano juicio se queja de ser privilegiado. Pero los privilegios conllevan una mayor responsabilidad. He ahí el asunto. Así que gracias a Dios por el Evangelio. Gracias a Dios por haber tenido misericordia de nuestro país. Gracias a Dios porque ha enviado hombres y mujeres a nuestras tierras con el mensaje de salvación. Gracias a Dios porque su palabra continúa siendo predicada y los hombres siguen exponiéndose al mensaje de la salvación, como estamos haciendo precisamente ahora. Gracias a Dios. Gracias a Dios que estamos en este edificio y no en ningún otro lugar en este momento. Ese es un gran privilegio que Dios nos concede. Pero debemos entender que conforme a esto se nos demandará. Todo aquel que ha sido expuesto al Evangelio, si muere sin arrepentirse de sus pecados y sin haber confiado su vida a Cristo, tendrá en el infierno una agonía más intensa. En una ocasión, unas personas se acercaron a Jesús y comenzaron a tratarle el tema sobre una torre que se había caído en cierto lugar en Israel y había aplastado y matado a un montón de gente, a un grupo de judíos. Y se lo decían como dándole a entender o preguntándole, ¿habrá sido que Dios castigó a esos que les cayó la torre por su maldad? Y Cristo les contesta, no. Si ustedes no se arrepienten, perecerán igualmente. Y Cristo le contestó eso a un grupo de religiosos que conocían las Escrituras. Yo me pregunto, ¿cuántos aquí que están sentados ahora en este lugar han recibido muchas veces el beneficio del Evangelio de diversas maneras? Quizá naciste en un hogar con padres cristianos, o quizá fuiste predicado por algún otro familiar, o algún amigo o colega del trabajo. ¿Tú crees que eso no será tomado en cuenta el día del juicio? El juez que nos ha de juzgar en aquel día nos está diciendo de antemano que eso será tomado muy en cuenta. Amigo que estás aquí ahora, yo te suplico y te ruego de corazón que no tomes esto a la ligera. Jóvenes y niños aquí sentados en esta tarde, por favor préstenme atención, porque de acuerdo a la enseñanza de este pasaje de la palabra de Dios, la indiferencia y el rechazo abierto al Evangelio es un pecado más grande que el pecado de la homosexualidad y es un pecado más grave que el pecado de la idolatría. Ese pecado será castigado con más severidad en el infierno. El pecado de los sodomitas o el pecado de aquellos que adoraban a Baal con devoción será juzgado con menos dureza que el de todos aquellos que como tú escuchan la palabra de Dios día tras día, semana tras semana y aún así la tienes en poco. Así como aquellas ciudades disfrutaron de la presencia de Cristo físicamente, jóvenes y adultos que están aquí ahora, ustedes también se han beneficiado de la presencia de Cristo espiritualmente. Dice el mismo Jesús en Mateo capítulo 18, versículo 20, pues donde se reúnen 2 o 3 en mi nombre, yo estoy allí entre ellos. El hecho de que no lo veamos aquí no quiere decir que no sea tan real que como si Cristo estuviese aquí físicamente.
Y más aún cuando Cristo dice que Él se manifiesta al mundo a través de la predicación de su palabra. Esa palabra predicada, dice la Biblia, es como lluvia que cae del cielo. El autor de la carta a los Hebreos señala que cuando cae la lluvia, la tierra que bebe de esa agua de la palabra y produce hierba provechosa, recibe la bendición de Dios. Pero ahora escuchen, la que produce espinos y maleza, recibiendo de la misma agua de la palabra de Dios, es reprobada, es maldecida y su fin es el ser quemada. Vuelvo y te pregunto, ¿cuál de estos dos casos será tu caso? ¿Cuál será tu historia? Ya veo, Sergio. Estás diciendo todo esto para infundirnos temor. ¿Sabes qué? Tienes toda la razón. Es justo lo que hago porque no hay nada de malo en sentir temor cuando hay una causa legítima para sentir temor. ¿Qué dijo el Señor en Mateo capítulo 10, versículo 28? No teman a los que quieren matarles el cuerpo, no pueden tocar el alma. Teman solo a Dios, quien puede destruir tanto el alma como el cuerpo en el infierno. Miren, temer a los hombres es un grave pecado del cual debemos de librarnos. Pero vivir sin temor de Dios es una necedad y peor aún, es una insensatez. Pero hay una tercera y última enseñanza en nuestro texto que no debemos de pasar por alto. Y es que solo hay una vía de escape para el juicio y la condenación de Dios. Y eso es el arrepentimiento y la fe en Jesucristo. La razón por la que estas ciudades serán condenadas es porque no se arrepintieron. En el capítulo 13 del Evangelio de Lucas, Cristo repite varias veces, si no os arrepentís, pereceréis. Si no os arrepentís, pereceréis. La palabra arrepentimiento viene del latín repensar y significa obviamente pensar otra vez. Pero la palabra griega que aparece en el Nuevo Testamento significa reconsiderar. O sea, percibir después de haber recibido más información, cambiar de punto de vista, de propósito, de juicio. Es decir, implica la desaprobación o abandono de opiniones o propósitos pasados por unos distintos. Así que ambas palabras, tanto en el latín como en el griego, están relacionadas con nuestro proceso de pensamiento. O sea, nos está diciendo, piénsalo mejor. ¿Han visto cuando una persona está tratando de convencerlos de algo y uno le dice, ¿sabes qué? No me interesa o no quiero hacer eso contigo? Y luego la persona te responde, mira, mejor consúltalo con la almohada. Bueno, esa es la idea detrás de esto. De manera que el llamado de Dios al hombre no es a dejar de pensar, Algunas personas creen que la fe es la acción a través del cual yo anulo mi proceso de razonamiento y me pongo a confiar ciegamente en Dios. Para nada, Dios no ha llamado a nadie a confiar en Él ciegamente. Dios nos da razones de más en su palabra y nos trata de convencer por medio de nuestro intelecto. El llamado de Dios al hombre no es a que deje de pensar. El llamado de Dios es a que pienses como Él. Es a ver las cosas como Él las ve. Es a juzgar las cosas como Dios las juzga, no como el mundo las juzga. Eso es arrepentirse. Fíjense cómo lo plantea el profeta Isaías en el capítulo 55 de su libro, en el versículo 7, dice, abandone el impío su camino y el hombre malvado sus pensamientos y vuélvase al Señor, que tendrá de él compasión. Tú vas transitando, según tú, a cierto lugar, pero luego recibes, alguien te manda un WhatsApp o en Google Maps recibes nueva información y te das cuenta que vas por el camino equivocado. ¿Qué se supone que debes de hacer ahora? Bueno, dar media vuelta, girar y con la nueva información dirigirte al lugar correcto. Eso es arrepentirse en términos prácticos.
un cambio drástico de mentalidad que afectará todo tu ser. Y a partir de entonces verás la vida desde la óptica de Dios, que se ve muy diferente. Aquello que antes te deleitaba, ahora comienzas a verlo como un problema, como algo que te daña. Y te vuelves a Dios para recibir de Él perdón y para recibir de la gracia que necesitas para poder abandonar esa vieja vida de pecado y ahora vivir en santidad, imitando al carácter de Cristo. Una de las mejores ilustraciones que encontramos en la Biblia de lo que es el arrepentimiento es la parábola del hijo pródigo que se encuentra en el capítulo 15 del Evangelio de Lucas. Dice Lucas que había un hombre muy rico, muy poderoso, que tenía 2 hijos. Y uno de ellos va y le dice: Padre, dame la parte de la herencia que me corresponde. Y a nosotros nos parece simplemente que este joven fue respetuosamente a su padre a pedirle simplemente la parte de la herencia que le correspondía a él. Pero en la cultura del tiempo de Jesús esto era una tremenda falta de respeto, porque la herencia solo se repartía al morir el padre. Por ende, este joven lo que le estaba diciendo a su padre era: yo no puedo esperar a que te mueras para poder disfrutar de lo tuyo. Yo no quiero que tú me gobiernes, yo no quiero estar bajo tu autoridad, dame mi parte ahora. ¿Saben qué debió de haber hecho el padre ante semejante falta de respeto? Darle una bofetada y echarlo de la casa. Pero Cristo quería presentar en esta historia a un padre amante, que ama por encima de toda consideración. Y vemos en la historia que el padre decide repartirle su herencia, se la da. Y a partir de ese momento este joven comienza una vida de decaimiento moral extremo. Primero se va lejos, fuera de los contornos de Israel, a una tierra pagana. Allí desperdicia todo el dinero que su padre le dio acostándose con prostitutas. Hasta que finalmente viene una gran hambruna en aquella tierra y encuentra a este joven sin un peso en los bolsillos. Ahora este joven tiene que irse a hacer un trabajo que para cualquier judío era una abominación, o sea, eso no era opción realmente. Criar cerdos, el animal más inmundo para los judíos. Y para colmo de males, su hambre era tan grande, tenía tanta miseria, que este joven llegó a convertirse en uno de ellos. Porque dice la historia que empezaba a comer de las algarrobas que le echaban a los cerdos. Estaba entre ellos. Y estando allí en ese chiquero maloliente, en esa condición miserable, ¿saben lo que él recordó? Este joven recordó la bondad de su padre. Él era un necio, un insensato, pero repentinamente este joven volvió en sí. Comenzó a pensar con cordura y dijo: pero ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí me muero de hambre? ¿Saben lo que ganaba un jornalero en aquellos días? Ganaba un denario. Y eso no le daba a nadie para tener abundancia de pan, era muy poco dinero. Pero este joven recordó que su padre era un hombre bondadoso, que su padre a los siervos que trabajaban para él les daba de más. Y por eso dijo: me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, yo he pecado contra el cielo y contra ti. Yo no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. Eso es arrepentimiento. Este joven se humilló de corazón. Él no dijo: voy a regresar a la casa de mi padre y le diré: papá, hice unas malas inversiones, pero te pido que por favor me dejes entrar a casa y ver si por un tiempo puedo recuperarme económicamente para entonces rehacer mi vida. No. Este joven no regresó a casa de su padre para que el padre le diera más dinero, para seguir viviendo la vida loca que había estado llevando. Este joven sabía que esa vida lo había dañado. Él sabía que el pecado solamente había traído miseria y dolor. Y ahora estaba pensando con cordura. La ley, en esos tiempos, en Judea, y no solamente en Judea, en esas naciones del Medio Oriente,
establecía que si un hijo hacía lo que este joven hizo y volvía a la casa del padre, el padre no debía perdonarlo, bajo ningún concepto. Debía emplearlo como uno de sus trabajadores, y el muchacho lo sabía. Para después, cuando hubiese pagado hasta el último peso que despilfarró, y eso le iba a tomar años, después de esos años, entonces el padre podría reconsiderar recibirlo en casa como uno de sus hijos otra vez. Pero dice la Escritura que cuando este padre vio venir a su hijo de lejos, hizo lo que un hombre digno y rico en Judea nunca hubiese hecho. Las personas en Israel andaban despacio, no porque no tuvieran fuerzas en los pies, sino porque eso era un síntoma de dignidad. Andar despacio, solemnemente, sin levantar polvo para no ensuciar sus delicadas y caras túnicas, así era como andaban los hombres de renombre y de dinero en esa época. Pero la historia nos dice que ese hombre se levantó la túnica, puso sus pies al descubierto y él comenzó a correr hacia donde estaba su hijo. Y así haraposo y maloliente a cerdo, lo abrazó y lo besó varias veces. Y entonces el muchacho comenzó su discurso, el que había preparado en el chiquero en medio de los cerdos, y dijo: Padre, yo he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. ¿Y saben qué? Él no pudo terminar el discurso, porque el padre inmediatamente lo interrumpió y comenzó a dar instrucciones. Tráiganme un vestido nuevo y maten al becerro más gordo que tengamos. Tú prepara la fiesta y el banquete, porque este hijo mío había muerto y ahora ha resucitado. Y dice la Escritura además que el padre le puso un anillo en su mano. ¿Saben el significado de eso? Ese anillo era el sello que autorizaba a los miembros de esa familia a hacer toda transacción legal. El padre estaba recibiendo a su hijo como hijo, con todo derecho, solamente porque volvió arrepentido. Mi amigo, yo te estoy diciendo en esta tarde que ese padre de la historia es Dios. Dios. Esta no es la parábola del hijo pródigo, es la parábola del Dios bondadoso y misericordioso que es capaz de perdonar a un pecador que ha caído en la más grande de las miserias. No importa los pecados que haya cometido, si viene a él arrepentido de corazón. Pero también quiero advertirte, si tú estás aquí sin Cristo, que si no te arrepientes habiendo conocido el mensaje del Evangelio, tu castigo en el infierno será mayor que el de los homosexuales y el de los idólatras. Así que pido a que Dios tenga misericordia de ti en esta tarde y que esta información de la palabra de Dios te ayude a pensar, a repensar mejor tu camino, la dirección en la que vas, a reconsiderar tu vida, porque todavía hay una puerta de oportunidad abierta para ti. Tu corazón sigue latiendo ahora, pero ¿quién te garantiza que seguirá latiendo esta tarde? Recuerda que llegará el día en que esa puerta será cerrada. Y dice la Escritura que entonces llamarán y no se les abrirá, clamarán y no se les escuchará. Hoy el oído y el corazón de Dios están abiertos para ti. No desperdicies el privilegio que Dios te concede de exponerte al glorioso mensaje del Evangelio de Jesucristo. Un mensaje que describe la obra redentora de un Rey Salvador, de un Rey misericordioso y, como dice la alabanza que vamos a cantar a continuación todos juntos, un Rey infinito. Les pido que nos acompañen, que se pongan de pie y que cantemos todos juntos esta canción.
Jesucristo, tu nombre es grande. Jesucristo, eres Señor. Jesucristo, Rey infinito. Cristo, eres nuestro Salvador. Vamos a orar todos juntos. Señor, queremos darte las gracias por la exposición de tu palabra. No nos dejaste huérfanos, Señor, y desprovistos. Nos dejaste tu voz escrita. Es una palabra viva, Señor, que penetra hasta lo más profundo de nuestra alma y de nuestro corazón. Te pedimos ahora, Padre, que esa palabra que ha sido sembrada como una semilla, tú la hagas germinar, Señor. Y aquellos que te conocen, Señor, y que caminan de tu mano, que esa palabra sea una palabra de exhortación para vivir en santidad y en fidelidad. Y para aquellos que están aquí presentes y que no te conocen, que esa semilla, Señor, tú la hagas germinar, que tú devuelvas, Señor, la vida a ese corazón muerto, que pongas, Señor, arrepentimiento en esos corazones, convicción de pecado, para que aquellas personas vayan a los pies de la cruz y te entreguen su vida.
Tú eres Rey, tú gobiernas sobre toda la creación, sobre todos nosotros, y te alabamos y te adoramos como tal, como nuestro Rey. Te lo pedimos y te lo agradecemos todo en el nombre bendito y glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén.